y Speed Max. RCN se identifica con la tranquilidad. Amor, ¿me amas? Sí. ¿Y si te digo que dejé las llaves en el carro? Tranquilo, para cada conductor hay un seguro. En segurosbolívar.com. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. A todos sus amigos les desea todas las felicidades. La Mega te pega al cielo. Los vivimos contigo. Efecti, giros, pagos y recargas. Yo quiero girar con Efecti. Llegó el Giro Millonario Efecti. Gira con Efecti 100,000 pesos o más y participa en el sorteo de 1,000,000 de pesos. ¡Efecti! Aplica en términos y condiciones. Autoriza con juegos. Vigilado Mintic. El cartel paranormal de la Mega es solo para mayores de edad. Tus miedos más profundos se hacen realidad. Desde este momento se abren las puertas del más allá. Comienza el cartel paranormal de la Mega. El cartel paranormal de la Mega. Feliz noche y bienvenidos al cartel paranormal de la Mega. 10 en punto de la noche para este martes 6 de noviembre del año 2018. Soy Dani Tres Palacios, el Tripas. Y qué bueno poderlo acompañar. Hoy la noche dedicada a sus historias. Para los amantes de... sí, el escuchar esa historia de los demás oyentes, pero también hay una noticia por ahí rondando de algunos científicos que dicen que hay un objeto en el espacio que sería una nave extraterrestre. De eso nuestro amigo Alejo Montoya, que le encanta el tema de los ovnis, pues nos estará hablando. También aparecerá Edwin Robles con un top de algo. El hombre ahora está haciendo un top de algo. Así puede ser un top de películas, un top de libros, no sé. Aparecerá con un top. Nuestro amigo Esteban, que está viajando por el mundo, el maestro Esteban Cruz también, nos manda audios muy chéveres cada vez que él tiene la oportunidad de viajar, ya que viaja bastante, de compartirnos experiencias en otros lugares. Obviamente todo relacionado al tema paranormal. También hará parte del cartel de la Mega. Y nuestro amigo Juan Palaguna,
también aparecerá con un audio para sorprendernos esta noche. También quiero que usted nos sorprenda la noche de hoy dejándonos su historia en Instagram en @elLibroDelCartel, en la última publicación que dice deje aquí su historia paranormal. Ahí pueden dejar su historia. Recuerden que es para comentarios, obviamente, sobre temas paranormales, no para pelear, no para hablar de política, porque serán eliminados y bloqueados por los administradores y eso en los diferentes grupos. La idea es hacer de estos grupos que sean limpios en ese sentido, de temas paranormales. Dice aquí, precisamente en @elLibroDelCartel, Miguel André dice: ayer tuve una parálisis del sueño muy fuerte, en la cual sentí como si mi alma se desprendiera y fuera a otro lugar. Hay cosas que no las puedo controlar. Dice Giovanni Alexander Gracia, dice: Dani, no sé si soy muy creyente ni nada por el estilo, pero esto me pasó cuando fui infante de marina prestando guardia a la 1 de la mañana en un cementerio en un pueblo llamado San Pedro. Desconsolado estaba bajo un árbol enorme y a plena luz de la luna. Ese árbol empezó a temblar. Yo miré hacia arriba. Vi 2 siluetas de enormes de murciélagos, casi el tamaño de una persona, pasando por el frente. La verdad, lo único que me ha pasado, no sé qué pudo ser, si hay animales así de grandes. Pero eso es todo. Si alguien le quiere compartir alguna experiencia o afirmarle a nuestro amigo si puede ser un animal, pues por favor. Dice Chini Boy Music: le conté un sueño que tuve a un primo, en el cual me pasaban muchas cosas paranormales. Era una pesadilla en la que parecía que un ser parecido a una cabra con capa morada y ojos rojos me atormentaba. Él me contó que también soñó con esa misma cabra. Al describirla me asusté, porque exactamente soñé con la misma. Dice Adabel Rowe: jugué la Ouija invocando a Lilith, ya que un amigo tenía aliada a la hija de la misma, dice aquí. Yo sinceramente no creía, así que le dije que viniera a visitarme y así quedamos. Luego me pasó algo curioso. Estaba acostada en la cama y apagué la luz y la ropa del closet cayó. Es curioso porque no sentí miedo, solo me levanté, la recogí y me acosté. Y al acostarme, ahí sí reaccioné y no pude dormir sola como una semana. Noche de historias. Dice Alejandro 2698. Todo esto en Instagram en @librodelcartel. El jueves pasado, las ánimas del purgatorio me dieron en un sueño un número para jugar la lotería, del cual me gané 2 millones de pesos. ¿Será esto posible? Recuerden nuestros grupos paranormales para comentarios, únicamente paranormales, nada de política ni nada de esto, por favor. Dice Jorge Rosso 90. Hace 3 años, un sábado santo de la Semana Mayor, me paralizaron a las 3 de la mañana, 12 horas después de la muerte de Jesús. Alguien me habló, no sé qué era. Lo único que sí me dejó claro es que Dios no existe
que él, lo que me habló, era mi único Dios y lo debía seguir. En mi vida, muchos sucesos así, pero ese fue el más fuerte. Saludos. Dice Natalia Balvin: anoche me desperté con mucha sed. Yo mantengo una botella de agua y el celular al lado de la cama. Efectivamente tomé agua y miré la hora, 3:33 de la mañana. La verdad, me dio un poco de miedo y no pude evitar mirar alrededor en la oscuridad, por lo que dicen tanto que esa es la hora de los espíritus o las brujas. No pude dormir bien el resto de la noche. No sé si fue sugestión, pero realmente estuve sintiendo una presencia cerca a mí. Cómo me gusta a mí esa hora, Natalia, las 3:33. Además, tengo un tatuaje de esa hora en mi brazo, en un reloj, las 3:33. Gran número ese. Dice Lao Monsalve 12. Buenas noches, Dani. Hace una semana me pasó algo muy extraño. Mientras dormía sentí como alguien se sentaba en el colchón. De inmediato desperté, pero no fui capaz de voltearme a mirar. Sentí miedo, cerré los ojos. Luego de unos segundos escuché la voz de una niña o una mujer que contaba 61, 62, 63. Muy cerca a mi oído. La verdad, a veces me da miedo acostarme y que me vuelva a pasar. Un saludo desde Fundación Magdalena. Dice María Alejandra Yepes. Todo esto está en este momento en Instagram, para que vean ahí dedicado @el libro del cartel. Dice María Alejandra: me encanta su programa. Les quiero contar que la parálisis del sueño es real. A mí me pasa desde hace 21 años y siempre que me pasa es a la madrugada del martes o viernes. Y cuando pasa, en ese momento no puedo hablar ni moverme. Y he visto a una persona que me molesta y la siento en el aire, Últimamente llega y me agrede. Antes no sentía tanto miedo, pero ya sí, porque me está agrediendo. Por esta razón creo en todo lo paranormal. Ella dice: me gustaría saber qué es lo que me pasa o quién será que me molesta. Los felicito. Pues a María Alejandra decirle, yo siempre he dicho, en estos casos cuando uno requiera la ayuda, primero ir a la persona, primero yo recomiendo la parte médica, ¿no? La parte real. Luego de descartar la parte real, que todo salga bien, los exámenes, buscar ayuda en lo que uno crea. Cuando uno busca ayuda en lo que uno cree, posiblemente también va a poner parte de uno y eso le va a ayudar. La otra, yo pongo un ejemplo, es como si uno no cree en un brujito y lleva un brujo a la casa y dice: este brujo ladrón o qué sé yo, pues las cosas como que no se van a dar. O el que no cree en un padre y le llevan un padre y dice: pero es que yo no creo en esto. Pero si usted cree en un padre, pues puede buscar la ayuda en un padre. Si cree en el brujito del barrio, si creen simplemente en hacer una oración, bueno. Bueno, bastantes historias. Saluditos a ustedes, pueden dejar sus historias, les repito, en @el libro del cartel. Aló, la Mega, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Willy Pois, aquí en Cali. Amigo, bienvenido. ¿Y qué historia nos quiere compartir? No, pues, para compartirla ahí algo que viví yo, pues, prácticamente por ahí en una finca. Eso ya hace tiempitos. Eso fue en el 91, ¿no? Sí. No, que pues yo era una persona de las que no creía en espantos o que se moría una persona y que volvía y que se le presentaba a uno, lo asustaba. Yo no creía. Y entonces pues yo estaba por ahí andando, aventureando con una pelada que nos habíamos venido desde Medellín, estábamos volados pues. Y nos tocó pues sufrir un poquito por ahí ya sin plata y nos fuimos para una finca, ¿no? Por los lados de ¿qué? De Chinchiná Caldas, por los lados de Chinchiná Caldas. Sí. Llegamos a una finca esa finca la llaman, dizque la finca del doctor. Y entonces
nos paramos a trabajar por allá, a coger que cafecito y toda la vuelta, y resulta de que la dormida, cuando nos tocó pues saber a dónde íbamos a dormir, resulta de que a mí me dijeron que tenía que dormir abajo en un salón que era, pues, póngale por ahí para unas 20 personas más o menos, unos camarotes pues, Sí. habían como 10 camarotes y los camarotes eran dobles, uno abajo y otro arriba, ¿no? Y iba con unas esteras que hacen con plátano, con esa hoja de plátano. Entonces a la pelada con que yo iba la dejaron arriba, que ella tenía que amanecer arriba, que ahí con la familia, que yo no sé qué, y que abajo tenía que dormir yo. Pues eso sonaba como raro, pero no le di problema. Y resulta de que en ese salón no tenía switch pues el bombillo, sino que tenía dos cables pelados. Entonces, mientras estaba el bombillo prendido, pues bien, pero como abriera los cables, ya grave, ya hay que alumbrar con algo para volver a prender. Y cierto, el caso es que no, yo me acosté pues abajo y me acosté fue como a pensar la vida ahí despierto, tirado ahí pensando, y lo que sí era que yo había notado antes de acostarme que en el cielo de ese sitio estaba escrito como con vela, que con una vela uno escribe cosas en el cielo, ¿no? Con el humo de la vela uno escribe cosas. Habían escrito un poco de cosas, que te llamo en el corazón, que fulano de tal, que falleció en el yo no sé qué, y bueno, pero cosas raras, y yo pues, pues yo no le paro bolas. Y la verdad no estaba ni asustado ni nada, y me acosté ahí a pensar la vida cuando despierto. Eso no fue ni entre dormido, ni que fue una pesadilla. Estaba despierto cuando me cogieron con las dos manos, cogieron los dos pies y me pegaron el jalonazo. Ya como me pegaron el jalonazo, yo pegué el grito más tremendo. Y yo me agarré a gritar y a llamar a esta pelada, y yo era Natalia, pero yo me imaginé era que había alguien ahí adentro. Entonces todo el mundo ahí salió afuera y me tocaban la puerta y Juliano, ¿qué pasó? Abra, porque yo le he echado pasador a eso, para más piedra ahí. Y abra pues, eso tiene pasador, porque ellos tenían llave. Y yo, no, ya voy, aquí hay alguien. Ahora que aquí estamos todos nosotros, tranquilos. Y yo, no, sí, pero es que no, pero ¿cómo hago? No, que prenda la luz. Y, no, yo voy a buscar dos cables pelados, y yo me acuerdo, entonces me puse al oscuro, me fui pegado contra la pared y abrí la puerta, le quité el pasador. Cuando salí, eso habían por ahí unas 12, 13 personas ahí, desde la casa. Entonces, ya, ¿qué le pasó? Y cuando ya les conté, entonces dijeron, no, la verdad, nos perdona, pero es que queríamos confirmar si eso era verdad. Es que ahí nada piezas están asustando y nosotros no creíamos. Y tranquilo que usted no tiene que dormir solo, ni tampoco ahí van a dormir ustedes. Pero ahí me disculpan, pero es que queríamos comprobar si era verdad que hay asustado. De ahí en adelante, yo sé, ya he creído en los espantos. Y yo soy taxista. Y allá me pasó un cacharro aquí en Cali también. Yo iba en el carro vacío, pero vacío. Sí. Y de pronto, un momento a otro, me dijeron, déjeme aquí. Entonces, y yo inmediatamente paré, pero como el subconsciente, una como que reaccioné a como paré, dije, bueno, pero yo traía carrera. Cuando miro hacia atrás, no había nadie ahí. Nadie, yo no llevaba a nadie en el carro. ¿Y en su carro Entonces, de pronto, pues, no y en su sé. carro ha fallecido alguien o en un accidente o algo? Sí falleció uno, pero eso fue después. Eso está recién. Aquí, en este carro ya falleció uno, pero eso hace que como un mes. Uno que llevaba para un hospital y ya llegó muerto. Y después de Sí. esa persona que falleció en su vehículo hace un mes, ¿no le ha sucedido nada extraño en el carro? No, para nada. No, nada. No, nada. No, Voy- pero lo que me pasó fue mucho antes. Hace pues unos 6, 7 meses.
Bueno, usted amigo Taxibiris y todo, un abrazo muy grande y gracias por compartir su historia esta noche. Tenemos historias en la noche de hoy. Y les decía al principio que hay una noticia rondando que dice que, según científicos, hay un misterioso objeto que podría ser una nave extraterrestre. Uno de nuestros invitados le encanta el tema de los ovnis y nos quiere ampliar esta información. Alejo Montoya. Muchas han sido las noches en las que nuestros observatorios de nuestro planeta permanecen en plena calma y completa normalidad. Pero el pasado 19 de octubre del año 2017, esa calma sería interrumpida por una estela de luz brillante que entró en nuestro sistema solar a gran velocidad, encendiendo las luces de alarma en un observatorio en Hawái, donde identificaron una especie de asteroide o cometa de una forma cilíndrica poco común, con unas medidas aproximadas de 400 metros de largo por 40 de ancho, al cual llamaron Oumuamua, que traduce el primer visitante lejano. Este cuerpo celeste pudo haber pasado desapercibido, si no fuera por la distancia a la que pasó entre el Sol y la Tierra, ya que mantuvo una distancia prudente y no fue atraído por las fuerzas gravitatorias ni de la Tierra ni del Sol. Como si fuera poco, al pasar frente a nuestro Sol, el extraño cuerpo tuvo una aceleración en su desplazamiento, el cual debería ser constante. Desde entonces, los astrónomos tratan de buscar explicaciones naturales a sus extrañas características físicas. Recientemente, dos investigadores de Harvard, Shemuel Bailey y Abraham Locke, han postulado una teoría un tanto escandalosa. Su conclusión es que tiene que deberse a algún tipo de propulsión y apuntan, con cierto asombro, que este tipo de movimientos encaja con el de un vehículo artificial impulsado por la luz. El movimiento al que se refieren es una rara maniobra que este asteroide realizó al alejarse del Sol. Tras atravesar el sistema solar y pasar cerca de nuestra estrella, Oumuamua cambió levemente de trayectoria y aceleró su marcha de una manera ciertamente inesperada. Los datos combinados del Hubble y de varios telescopios terrestres de la NASA confirmaron que el asteroide abandonó nuestro sistema a una velocidad mucho mayor de lo esperado. Pero, ¿qué provocó esta aceleración? ¿Acaso estamos frente a la primera prueba de vida extraterrestre? Si pensamos por un momento en que esta fuera una sonda exploratoria de otra civilización, podría ser algo similar como lo que pasaría con la sonda de exploración Voyager, que en este momento se encuentra en los confines del universo y que posiblemente ya haya tenido contacto con otras civilizaciones. Lo cierto es que los científicos no tienen claro qué es exactamente Oumuamua. No es un cometa, aunque se comporte como tal, y no podría ser un asteroide. Eso no significa tampoco que esta sea una nave o sonda extraterrestre. Pero, ¿y por qué se produjo una aceleración en un cuerpo celeste donde su desplazamiento es constante? Las posibilidades son muchas, entre ellas la desgasificación o pérdida de gases al pasar frente a nuestra estrella madre, la que haría que perdiera peso y aumentara su velocidad, pero esta teoría aún no convence del todo. Lo cierto es que haya sido lo que haya sido, el Oumuamua ya es imposible de alcanzar, y la única esperanza es encontrar otros pequeños fragmentos de este cuerpo para completar un análisis más preciso. Mi nombre es Alejandro Montoya y pueden ver más de mi trabajo en el canal de YouTube Equipo Morrigan Paranormal o seguirme a través de Instagram como @AlejoDark77. Buenas noches. Todos tus miedos en el cartel paranormal de la Mega.
Muchas gracias a nuestro amigo Alejo Montoya por la información. Queríamos traerles esa noticia. Seguimos con historias en esta noche. ¿Quiere compartir su historia? Me di una vuelta larga por el Instagram y ahora voy a viajar hasta el Facebook, al grupo El Cartel Paranormal. Antes, la Mega, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Quién habla? Sí, es que quiero conservar mi nombre por evitar algún comentario. Es que soy sobreviviente de la tragedia de Armero, ¿cierto? Tranquilo, bienvenido. Sí, ¿Cómo me le va? Bien, gracias. Entonces, en mi caso personal, la misma tarde de la tragedia, sí, como a las 6 de la tarde, mi papá y mi mamá decidieron ir a visitar a mi abuela, ¿cierto? Uh-huh. Pues yo era muy niño. Y en el momento que mi mamá me dijo que fuera a visitar a mi abuela, yo no quise ir porque estudiaba en la escuela y al otro día tenía que llevar un versículo de la Biblia. Sí. Prendido. Entonces, en esa época mía, pues, me pegaban. Al llevar una lección, los profesores le daban a uno los reglazos, en esa época. Entonces, en el momento que mi papá y mi mamá se fueron a visitar a mi abuela porque estaba cayendo ceniza, empecé a escuchar una voz que me decía, vaya, visite a su abuela, vaya, visite a su abuela. Esa voz me duró como media hora, ¿sí me entiende? Al pie mío me decía eso. Sí. Tanto que no me pudo concentrar para poderme prender el versículo. Bueno, al fin y al cabo, después de la media hora, yo le calculo una media hora, desapareció la voz. Y desafortunadamente no le hice caso a esa voz y mi abuela falleció. O sea, la voz me decía como si yo fuera a visitarla porque era la última vez que le iba a ver con vida, ¿cierto? Pero estas son las horas de mi vida y nunca he podido entender por qué escuché esa voz. Y de ahí para adelante, pues de la tragedia, que yo soy sobreviviente, como decía, siento cosas a veces cuando las cosas van a suceder algo feo, me pongo muy triste, internamente, es algo muy feo que me deprime. Esa voz que escuchó en ese entonces diciéndole, vaya, visita a su abuela, ¿de Sí. pronto era una voz conocida para usted? ¿De pronto alguien No, que había nada. fallecido? O... No nada, porque yo soy el mayor de la familia, ¿sí? ¿Sí me entiende? Sí. Mis hermanos estaban más pequeños, yo tenía en esa época 12 años. Y era una voz como cuando se tiene alguien al pie y te decía, te hablaba, pero yo miraba a los lados y no, esa voz no me causaba miedo, nada, para que voy a decir mentira. Era una voz que me decía, vaya a visitar a su abuela, vaya a visitar a su abuela. Y nunca le hice caso. Y yo le preguntaba a los pastores, a un pastor, y nunca nadie me ha podido dar una respuesta que es esa voz, ¿entiendes? No sé qué sería un ángel, no sé. Sí, la conclusión la saca usted realmente. No, estas horas de la vida y no sé. Y también quería salir un poquito del tema, me ver los armeritas que se fueron en contra de ustedes de la Mega, porque sé que iban a hacer algo muy serio, muy respetuoso, para hacer los armeritas, así como no los dejaron a ustedes hacer el programa, porque no apoyan y porque no sacan los arroceros, o sea, los ganaderos que han convertido a armero en esos cultivos, ¿sí? Yo sé que Sí, iban a hacer un programa muy serio y ayudó mucho. Es una lástima, y ya que usted lo toca, sí, habíamos planeado todo para estar allá el 31 de octubre, habíamos estado en unas ocasiones, pero seguramente, yo lo dije, seguramente por unos pocos realmente que ni siquiera nos oyen y lo de pronto dicen, esos son diabólicos, esos vienen aquí a molestar a nuestros seres queridos. Y no han oído que en pasadas ocasiones, al contrario, fue abrirles el micrófono a ustedes, víctimas de la tragedia, al exalcalde que contara él precisamente cómo perdió a su hermano allí, relataban todo, decirle al gobierno, ojalá las orejas al gobierno, decirles, bueno, metan mano aquí porque convirtamos esto en un campo sagrado para, digamos, como usted, una persona que perdió seres queridos allí, algunos, que usted vaya allá y encuentre un lugar más serio. Más, sí, llamémoslo así, como... No sé cómo decir el nombre, pero que usted se sienta más atraído por este lugar y no que caiga en el abandono. Y que el día de mañana usted diga, no, yo para qué voy a ir allá a visitar la tumba de X o Y persona si eso se lo tragó la maleza y los animales, ¿sí o no? Sí, encuentra hasta archivos, ya encuentra unos archivos. Entonces yo me ponía a pensar, perdónenme la expresión, se la pelaron a ustedes de la Mega que iban a hacer algo muy respetuoso, entonces ¿por qué no se unen y sacan los arroceros a los ganaderos que están allá, que cogieron eso de un criadero, hablemos así, en pocas palabras, ¿me entiendes?
Sí, hermano. Entonces yo los felicito a ustedes porque yo sé que ustedes iban a hacer muy seriamente. Incluso la semana pasada también salió un periodista del Nuevo Día y acá iba criticándolo a Daniel. Yo pienso que eso es envidia. Eso es envidia para mí. Ay. Es envidia. Sí, seguramente. Son. Seguramente, pero, Bueno. pero a usted un abrazo muy grande. Lamentamos No. mucho lo que le ocurrió. Pero qué bueno que cuente con los micrófonos de la Mega y del Cartel para contar su historia y cada vez que lo quiera hacer, bueno. Sí, gracias, muy amable, Dios me lo proteja. Muy amable, gracias por esta participación, los felicito mucho. Un 13 de noviembre del 85, estamos a puertas de... Habitualmente hacíamos en el Cartel Paranormal también un especial de Armero donde la gente llamaba, relataba lo sucedido, enviaba mensajes de apoyo. Pero este año tristemente no lo haré y debido a que de pronto en serio podemos molestar a alguien que de diferentes fundaciones o personas que seguramente ni siquiera nos oyen seguramente, pero dijeron, no, esos vienen es aquí a atormentar los espíritus, a insultarlos, y los que me conocen lo que menos quiero es insultar un espíritu, porque es que nunca he visto uno, entonces no sé quién esté allí, qué tal que sea un niño, qué tal que sea mi mamá, y yo echándole pues la madre a un fantasma, pues no. Si uno supiera que está enfrentando contra un demonio o algo así, pues no sé qué. Pero siempre lo hacemos con mucho respeto, pero este año pasar en alto el especial que hacíamos de Armero, porque algunos, nos catalogaron de satánicos y más, y por eso ese día quisimos cancelar el programa realmente para no herir a alguna persona o algo y que a malentendidos, ¿no? Entonces tristemente, pero mira, ahí tenemos el ejemplo, llamó a alguien que vivió la tragedia de Armero y le dolió que no pudiéramos haber hecho el programa. Un abrazo a usted y muchas gracias, y me alegra poder estar oyéndolo, y fuerte la historia. ¿Quién cree usted que pudo haberle dicho a él? Y no solamente a él, a muchas personas que oyen esa voz que les dice, vaya, salude a su mamá, vaya, acompaña a su hermana, vaya, o que de pronto le dice, no se monte en ese avión, no vaya a ese paseo, no se suba en ese carro, y ocurre una tragedia. ¿De quién es esa voz? ¿Será que es una voz que está al otro lado, después de la muerte? De eso habla nuestra creepypasta. Después de la muerte. Es momento de que pienses muy bien las cosas. Estás a tiempo de apagar el radio o dejarlo encendido si tienes los nervios suficientes para soportar lo que viene. Llega la creepypasta del Cartel Paranormal de la Mega. Después de la muerte, ¿alguna vez te has preguntado qué pasa cuando mueres? ¿Será cierto que ves una luz blanca al final del túnel? ¿Estaré con Dios? Temo decirte que todo es falso. La mejor forma de morir es que ataquen a tu cerebro. Así no podrás experimentar el terror verdadero. Nuestro cerebro entra en un sueño eterno. Tal vez no entiendas nada, ¿verdad? Con esta historia se te quedará claro. En el año 1998 en diciembre. Era Navidad. Un hombre que era un mafioso llamado Esteban iba con sus guardaespaldas. Se dirigía a su casa, cuando en un momento le dispararon. Él cayó en el suelo. Solo oyó disparos de sus guardaespaldas. Al recobrar el sentido, vio algo que lo dejó helado. Estaba en el mismo lugar donde murió, pero el aspecto del lugar cambió. Estaba todo cubierto por una niebla blanca. Hacía frío. Se tocó y notó que su cuerpo dejó de estar caliente para volverse muy frío. Empezó a caminar a su casa, pensando que tal vez era día, ya que era Navidad y Estados Unidos hay nieve. Pensó que era normal. Al llegar a su hogar, notó que no podía entrar en su casa. Trató de abrir la puerta pero nada, hasta que sintió que lo estaba tocando la frente. Pero no veía a nadie.
hasta que se dio cuenta que el lugar estaba empezando a cambiar. El blanco desapareció y todo se tornó negro. No pudo ver nada por unos minutos. Estaba asustado, realmente nunca había vivido algo similar. Hasta que oyó una voz tenebrosa que él recordaba haberla oído pero no recordaba. Le dijo: Vaya, has regresado, Esteban. Hace más de 45 años que no vienes aquí. Todo se volvió blanco como antes. Él no se acordaba, pero 45 era la edad que él tenía. Él solo le preguntó a esa voz extraña: ¿yo estuve aquí? No lo recuerdo, la voz respondió. Nadie que viene aquí lo recuerda. Era extraño, Esteban estaba hablando con un ser que no podía ver. Pero en ese momento, notó un dolor en donde le habían disparado. Como si le estuvieran sacando la bala de su cuerpo. Esteban sentía como le abrían el cuerpo. Pero se veía a él mismo, pero todo estaba normal. El ser le dijo: Ya te están haciendo la autopsia los doctores. Esteban, preocupado, se dio cuenta de algo realmente aterrador. Estaba empezando a olvidar cosas. Sus ideas estaban desapareciendo. Él corrió de ese lugar, hasta llegar a un lugar que recordaba, pero en un momento se olvidó del lugar. Estaba empezando a olvidar todos sus recuerdos, como cuando borraron archivos de la PC. Empezó a olvidar a su familia, amigos. Estaba realmente asustado. Se repetía en su mente soy Esteban. Soy Esteban. Pero poco a poco lo olvidó. Esteban le preguntó al ser que no podía ver: ¿dónde estoy? Dímelo. Quiero saberlo. El ser solo dijo: Me interrumpes en un gran bocado que estoy comiendo. Tus recuerdos. Esteban, al oír eso, se quedó inmóvil por unos segundos. Le preguntó: ¿hace cuánto que estás ahí? El ser no respondió. Esteban estaba triste, su final estaba llegando, hasta que un momento algo terrible pasó. Todo se tornó negro. Otra vez. Estuvo a oscuras con el dolor de la autopsia que le estaban haciendo, sus recuerdos desaparecidos. Entonces decidió hacer algo para acabar con este sufrimiento eterno. Fue a su casa, mirando tan triste en ella, que pasó recuerdos inolvidables con su familia. Pero ya era el fin de él. Así que misteriosamente pudo entrar en su casa. Entró en su habitación, se cubrió con las sábanas. Cerró sus ojos. Y dejó escapar una última lágrima y dijo algo por última vez: Soy Esteban. Esteban nunca más pudo levantarse. Así es, todos cumplimos ese papel. ¿Sabes dónde estaba Esteban? En su mente. En ella pasó todo eso. Tu mente puede hacer cosas peores. Estar atrapado en ella es el peor de los infiernos. Esteban estaba hablando, por decirlo así, su subconsciente. Ese demonio estaba dentro de él. Tú también tienes uno de ti. Está dentro, y cuando mueres, él se apodera de tu ser y te hace vivir las peores pesadillas. En esta vida no hay cielo ni infierno, solo castigo. Te preguntarás cómo sé esta historia. Cuando mueras sabrás la respuesta. Estás oyendo El Cartel Paranormal de la Mega. Noche de historias. La Mega, buenas noches. Aló. Ahí en la 1, bueno. Había prometido darme una vuelta por el Facebook en el grupo El Cartel Paranormal. Y acá me encuentro con Miguel José Vázquez. Hace 20 minuticos publica algo que dice: no sé si he tenido parálisis del sueño, pero una vez soñando sentía como todo mi cuerpo temblaba y no podía levantarme. En el sueño veía como mi papá hacía sonar algo como una campana y temblaba. Y en estos días, soñando, vi en mi sueño a alguien mirándome. Era una sombra negra con ojos blancos y estaba en la cabecera de la cama. Nos quedamos mirando por un momento y luego desperté. Este grupo se llama El Cartel Paranormal. Un abrazo a los que hacen parte. Por ejemplo, pregunta a Miller sobre la historia de nuestro oyente. ¿Podrá ser el ángel de la guarda? Podría ser, ¿no, Miller? Para los que creen el ángel de la guarda, al que le habla a uno, él se refiere a la historia del hombre de Armero. Esa voz que le dice: vaya donde su abuela. Dice acá Dos Darí. Tripas, en Caracolí, Antioquia, hay una tradición de sacar a pasear las ánimas en este mes.
Son personas que quieren pagar promesas cumplidas. Van al cementerio a las 12 de la noche tocando de tumba en tumba. Y cuando ya terminan de tocar, salen a la calle con una campana sonando y diciendo una frase. Abro comillas. Un Padre Nuestro y un Ave María por las benditas ánimas del purgatorio por amor a Dios. Ellas fueron lo que nosotros somos y nosotros somos lo que ellas son. Convertidos de capucha, botas negras, caminan todo el pueblo. Hay quienes han tomado fotos y se ven como sombras detrás de ellos, pero blancas, digamos fantasmas. Se escuchan murmullos, lo digo por experiencia. Buena noche. Dice Fernando Rojas, hace 9 minutos. Buenas noches, tripas. Desde que prestaba mi servicio militar, por allá en el 2004, comencé a experimentar parálisis del sueño y hasta la fecha me han sido muy recurrentes. Ya me ha dado mucho miedo. Quisiera saber cuál es la razón de este fenómeno. Gracias y muy buen programa. ¿Aló, la Mega? Aló, tripas. Buenas noches, ¿quién habla? Buenas noches, con Johan. Johan, bienvenido al Cartel Paranormal. ¿Cuál es su historia? Bueno, es con respecto a la parálisis del sueño. Pues también tengo como la duda exactamente de por qué pasa eso. Pero bueno, yo vivía antes solo y sentía que no me podía mover y todo era tan real, cualquier escenario donde me acostaba y inmediatamente me cogía el sueño, el escenario era así real, no me podía mover. Resulta que cuando pues conseguí mi pareja, ella me decía como que cuando sienta eso trate de avisarme, de no sé, de tocarme, de hacer alguna bulla o algo para yo poderle ayudar. Entonces resulta que una vez pues me pasó, me quedé pues paralizado, no me podía mover y como pude empecé a tocarla, ella reaccionó, me empezó a ayudar, me sentó hasta que yo pude moverme, pero cuando me moví resulta que ella estaba dormida. Es decir que yo como que todo eso lo soñé, pero ya yo pensé antes cuando vivía solo que realmente no me podía mover y que estaba como en este plano, digámoslo así, pero ya con ella descubrí que siempre sueño es que no me puedo mover. Entonces sí, a veces me pasa 3, 4 veces en la noche, no sé exactamente por qué será. Pues amigo, ya que usted lo nombra y eso es, ahí sí como decimos en este programa y en el tema paranormal es pan de cada día. Muy pronto les vamos a hacer un programa sobre la parálisis del sueño, donde ustedes van a oír muchos audios de diferentes invitados, porque ya estoy recolectando esos audios. No les mentiría si les digo que es en vivo. No, obviamente son audios por primera vez que van a oír, pero estoy recolectando opiniones de diferentes personas para que ustedes esa noche los oigan y digan, ay, mire, qué buena opinión la que dio fulano de tal, el otro, sobre la parálisis del sueño. Es bastante interesante el tema, entonces muy pronto les estaré avisando cuándo vamos a hacer ese programa de oír audios de invitados que hablen sobre la parálisis del sueño. Aló, la Mega. Aló, buenas noches. ¿Quién habla? Diego. Diego, bienvenido al Cartel Paranormal. ¿Qué historia nos quiere contar? Don Daniel, para contextualizar un poco sobre lo que usted comenta de la parálisis del sueño, puede determinarse desde un ámbito del cual yo lo viví. Sí. Y por eso llamo. Excelente, porque ¿qué nos quiere contar? Porque no se puede contar o hablar de una parálisis del sueño hablando del mismo sueño, siendo que en el cual me pasó a mí, se habla desde una motivación de una carta. No sé si me entienda. ¿De una carta? De una carta. Resulta que algunas personas que de pronto puedan escuchar acá, hace como unos 10 años estuvo circulando una carta de un monje de Estados Unidos, el cual se comunicó supuestamente con la Virgen María. Y la Virgen María le comentó sobre todos los desastres naturales que iban a ocurrir y cómo el ser humano desde su bajeza terrenal podía advocarse a María, a la única mortal que ha subido al cielo, para encontrar como una especie de livianidad en su alma y así poderse salvar.
salvar no sé de qué, pero eso lo decía la carta. ¿Cómo llega a mí la carta? En un restaurante. Yo entré a un restaurante y con una chica, y al salir a pagar, la persona que me atiende me dice, ¿usted es creyente, cierto? Y yo le dije, sí. Y me dijo, ¿quiere llevarse una carta? Y yo le dije, pero es que esas son de sacarles fotocopia y meterlas por debajo de las puertas. Y él dijo, no, es una carta para usted. Pues resulta que yo esa carta la cogí, pues como por no ser grosero con el señor, y yo nunca la leí. ¿Qué pasó? Que con los años, no estoy hablando de los meses, sino de los años, Sí. esa carta, curiosamente, apareció encima de mi mesita de noche como a las 11 de la mañana. Era de día, estaba haciendo sol, no estaba de noche y no estaba durmiendo. Entonces, ¿cómo explico yo la parálisis del sueño? Desde cómo el ser humano se paraliza conscientemente y no es una persona consciente de mover su cuerpo. ¿A qué voy yo? A que cuando yo leí esa carta, porque yo nunca la había leído, Sí. curiosamente aparece ahí y empiezo a leer sobre todo lo que el monje escribe por dictado de María. Y resulta que cuando yo leo esa carta, apenas haga de cuenta que usted está sentado, porque lo estoy curiosamente viendo por la webcam. Ok. Usted está sentado y en su silla es el borde de su cama. Sí. Detrás detrás de donde está su pared está su cama, pero usted está sentado y cuando termina de leer la carta algo lo empuja, pero sus pies quedan sobre el piso. Sobre el piso y Exacto. alguien me Se empujó queda para como recostarme en la exacto, cama. medio cuerpo suyo queda, o sea, sus pies como tal quedan en el piso. Ok. Y la espalda sobre la cama. Exacto. Usted no puede moverse dentro de todo lo que está acostado, pero lo que no está acostado sí se puede mover. O sea, mis pies. Exactamente. ¿Qué pasa aquí? Lo que me pasó, y lo digo por experiencia y sin ánimo de entrar en fanatismos, se paró como un demonio y un ángel, uno al lado de mi oreja, uno a cada lado de mi oreja. Como en los muñequitos animados. Exactamente. Sí. Y uno de los demonios era mujer. Y esa mujer empezó a decirme cosas que yo no entendía. ¿Usted los veía o los oía? Los escuchaba porque yo no podía sentirlo, no podía ver nada porque yo estaba paralizado. Muy bien. Y uno de los buenos, supuestamente, que no sabían qué lado estaba, me dijo, rompa el canal que le están haciendo cruzando sus pies. Y yo le empecé a decir a la señora que me estaba gritando y que me estaba tratando de ahorcar, le dije, si usted no es clara conmigo, yo sé cómo hacer que usted se vaya y que nunca más vuelva. Pero curiosamente no me dio ni miedo, ni temblor, ni nada de eso. Pero en el otro lado, la otra persona me dijo, deshaga el contacto cruzando sus piernas. Y pues yo le dije, si no me dice, pues yo hago caso a lo que me están diciendo. Y ella siguió como ofendiéndome y tratando como de ahorcarme. Sí. A lo que yo pues simplemente subí las piernas al nivel del cuerpo que estaba acostado y el contacto se acabó. Ni el bueno ni el malo siguieron, se fueron los dos. Entonces, si tiene forma de contactar o de saber o de orientar de pronto a una persona que haya sufrido o pasado por lo mismo, desde sus contactos, desde las personas que están un poquito como más empapadas del tema, sería pues muy enriquecedor para personas como yo o como las personas que han sufrido ese tipo de parálisis, para tener un poquito de luz. Pues déjeme decirle que este próximo lunes que es festivo, ya estoy programando varios audios para que los oigan en el cartel paranormal desde diferentes puntos de vista acerca de la parálisis del sueño. Entonces, los que han vivido esto, los que no lo han vivido, porque soy sincero, no sé si el lunes en la noche, que es festivo, hago programa en vivo, alcance a llegar a tiempo, por un vuelo que tengo el fin de semana. Entonces, pero igual el programa va a ser en vivo, digámoslo así, en cuestión de audios nuevos. Entonces ya quedó el interés de muchos por esa actuación de la famosa parálisis del sueño este lunes festivo. Oirán ustedes
diferentes puntos de vista, opiniones acerca de ese tema, la parálisis del sueño. Historias en el cartel paranormal. 10 minutos restan para las 11 de la noche. Aló, la Mega. Aló, buenas noches. ¿Quién habla? Con Renzo. Bienvenido, amigo. ¿Y qué historia quiere compartir? Bueno, sí, señor. Era para compartir una serie de anécdotas que han ocurrido pues acá en la casa donde vivo. Hace más o menos 8 años y un poco más. Pues relacionado al tema pues de la parálisis del sueño, de brujería, bueno, toda esa cuestión. Sí. Yo digo que, digamos, para ese entonces yo no creía en ese tema de la brujería, nada de esa vaina, yo era como muy incrédulo, ¿sí? Entonces llegó un momento en que, bueno, estaba mi sobrinita pequeñita, estaba aquí en el patio, nosotros tenemos un patio acá, ella estaba jugando contenta y empezó de un momento a otro se blanqueó, ella estaba saltando como en un juguetico y de un momento a otro ya se blanqueó todos los ojos para atrás, eso mejor dicho, se puso blanca de un momento a otro, pues pensamos todos acá, nos asustamos, pensamos que de pronto la niña se moría, algo que le había dado, y de un momento a otro pues reaccionó normal, y pues desde ahí ya después ocurrió con mi hermana, que le ocurrió pues supuestamente era como un sueño que ella había tenido, pues mi mamá me contó, yo pues entonces iba yo a recoger a mis sobrinos de la ruta al colegio, entonces mi mamá me dijo, venga, que es que lo que pasa es que a su hermana le dio algo anoche, como si, que ella decía que como si la hubieran poseído, como si la estuvieran, como si algo la estuviera poseyendo, como si algo se estuviera apoderando de ella, que ella decía que levantaba los brazos sola, las piernas, y no podía reaccionar, entraba como en un trance, algo así. Entonces, pues nada, eso ocurrió más o menos a las 2 de la mañana. Entonces, relacionado a eso, pues nada, dijimos, no, pues de pronto sea una pesadilla o algo, fue lo que dijimos. Y bueno, cuando yo fui con mis sobrinos, más o menos cuando regresé, mi mamá otra vez asustada, diciéndome, venga, mijo, que a su hermana le volvió a dar eso, Y cuando entré, pues efectivamente ya estaba acostada en la cama, mirando hacia arriba como en un trance, ya hacía unos sonidos todos raros, como queriendo quejarse, como decir algo, pero no podía. Y ella levantaba, yo veía que ella levantaba los brazos solo y las piernas así sola, y pues yo pues sinceramente incrédulo, yo no decía, no, yo pues, ¿será que está haciendo algo así? Entonces pues la situación siguió, y entonces buscaron a una señora que sabía pues todos esos temas. La señora dijo que le habían hecho brujería, que le habían dado un bebedizo o algo así.
Entonces, pues nada, que había sido por envidia, no sé, una muchacha mona, ojiazul, que eso había sido muchos años atrás. Entonces, bueno, hizo toda esa cuestión de como de limpieza, eso que llaman. Sí. Y nada, ella no podía ver programas religiosos, no podía ver nada de cosas así como de Cristo, nada como relacionado con el tema de Dios, pues. Entonces la señora acá vino con la Biblia y todo, y leía partes de la Biblia, y pues intentaba comunicarse con alguien que le habían mandado un espíritu, algo así. Y mientras hacían eso, yo una noche me quedé con ella. Yo dije, mami, yo me quedo contigo, te acompaño. Normal. Esa noche me acuerdo tanto que desde ahí yo creí, desde ese momento yo ya creo en toda esa cuestión, y sé que, bueno, la brujería, todo ese tema, para mí es real ya. Porque llegó el momento en que me acosté, yo estaba acá, precisamente ella vive acá en el cuarto donde vivo ahorita. Estábamos acostados, hay una ventanita acá al frente. Y pasó, yo le pongo, eran como las 2 de la mañana, más o menos. Y yo no sé, de un momento a otro yo abrí los ojos y todo estaba oscuro, y me dio por mirar hacia la ventana y veo una mujer parada, una sombra de una mujer parada. O sea, todo fue tan real, yo para decir es un sueño o algo, pero es que todo fue tan real. Vi una mujer parada, y entonces yo, pues, la reacción mía fue asustarme, y entonces esa mujer se me vino a atacarme. Se me vino encima y me cogió del cuello, y yo sentí una presión encima, y yo asustado, y yo trataba de gritar, y yo sentía que los gritos no me salían, y yo dentro de mí decía, Dios, ayúdame, yo no le tengo miedo a esto, pero pues obviamente yo más asustado. Y cuando, bueno, de tanto yo gritar y mencionar a Dios, volví a abrir los ojos y todo igual, todo exactamente igual y todo, pero yo estaba súper asustado, y mejor dicho, fue una anécdota que yo desde ahí ya digo, bueno, pues la brujería en serio existe, las personas, la maldad y todos esos temas existe de verdad. A mi hermana le lograron quitar eso, mi hermana no podía tener hijos por culpa de eso, ya después de que le hicieron eso tuvo a mi sobrina, a mi hija, a mi ahijada, y nada, las cosas más. Sin embargo, acá en la casa pues han seguido pasando cosas raras, cosas extrañas, en sombras, y pues a mí me han privado, yo no sé, yo digo privado, de pronto sea la parálisis del sueño en muchas ocasiones, y siempre ocurre boca arriba. La persona, pues yo siempre estoy boca arriba, yo cuando estoy boca arriba que siento y veo siempre que me paralizan, veo una sombra parada al lado mío, y veo todo exactamente tal cual como está. Si está el televisor prendido, escucho lo que dicen en el programa, todo exactamente. Pero yo grito, trato de moverme, trato de hacer algún movimiento y no puedo. O sea, la cuestión es que la fuerza no se desgasta tanto como tratando de moverse, y no puede uno. Y pues nada, desde ahí han pasado esos sucesos. En la parte de arriba del segundo piso ven luces, como unas sombras blancas, mis sobrinos y todo. Pues han pasado cosas extrañas. Pues nada, esa era como la anécdota que yo quería contarles, compartir con ustedes. Muchas gracias, amigo, por hacerlo en esta noche de martes. Y ahora en el cartel paranormal de la Mega, el escritor de novelas y cine de terror, Álvaro Vanegas, presenta su recomendado. Hola a todos los oyentes de la Mega, mi nombre es Álvaro Vanegas, y como todas las noches, o bueno, como casi todas las noches, estoy aquí para hablarles de una película de terror, ese género que nos encanta a todos, que nos enamora. Muchas gracias a la mesa de trabajo por esta oportunidad, por este tiempo, y bueno, hoy voy a hacer algo que nunca había hecho, y es hablar de una película colombiana, en este caso Al final del espectro, de 2006, una película escrita y dirigida por el señor Juan Felipe Orozco. Esta película es tan buena como para que tengan en cuenta que incluso en México le hicieron un remake, y Hollywood también compró los derechos para hacer un remake que en teoría va a ser con Nicole Kidman como la protagonista. Al final del espectro
Un peliculón que además es de terror psicológico, que es tal vez el terror más difícil de lograr, ¿no? Este no es como de sobresaltos y el monstruo y el fantasma, no. Esto es psicológico y como que siempre queda la sensación o la duda de no saber si realmente esto está sucediendo o está en la cabeza de los personajes. Es con una actriz colombiana que se llama Noel Schönwald, si no estoy mal creo que así se pronuncia, y bueno, trata de una mujer agorafóbica, o sea que le tiene miedo a los espacios abiertos, y ella se muda a un apartamento súper pequeño en el que pretende pues sentirse protegida. Obviamente, pues no, si de verdad se sintiera protegida, pues no habría película. Entonces obviamente empiezan a suceder un montón de cosas raras como fuera del apartamento y adentro, que empiezan a dañarle ese supuesto refugio que ella tiene pensado. Y además son cosas como medio raras, como que uno no entiende qué está pasando, y es una lentísima acumulación de sucesos que van llevando a un final que realmente es explosivo. Cuando hablo de lentísimo no quiere decir que la película sea lenta, la película es más bien pausada, es un ritmo sosegado, pero todo el tiempo están sucediendo cosas. De verdad se las recomiendo, y lo mejor es que está completica en YouTube. Hay como 3-4 links en YouTube, unos no están tan de buena calidad, pero hay uno que está perfecto, Al final del espectro, de Juan Felipe Orozco, de 2006, colombiana. Lo mejor es una película colombiana. Muchas gracias, eso fue todo por hoy. Recuerden que en Instagram @AlvaroEscribe les dejo el póster de la película, y en Twitter @AlvaroEscribe también les dejo el tráiler de la película, e incluso de pronto les dejo el link para que sepan cuál es dónde ver la película completica. Vamos a ver si logro eso. Por otro lado, si de pronto quieren saber más de cine, como de cifras, memes, humor de todo tipo, todo lo que tiene que ver con cine, @SomosCinemaníacos. Los invito a seguir @SomosCinemaníacos. Entonces, por un lado, @AlvaroEscribe, y por otro lado, @SomosCinemaníacos. Eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias por escuchar. Gracias, por supuesto, a Daniel Tres Palacios por este espacio, y un abrazo para todos muy, muy fuerte. Que sigan viendo terror y que sigan viendo, en fin, pues de todo tipo de cine. Un abrazo. En minutos regresa el cartel paranormal de La Mega. Los buses turísticos de 2 pisos de City Sightseeing son la forma más divertida de aprender y conocer a Cartagena de Indias. Reserva ya tu programa educativo ingresando a www.turismocartagena.com.co o llamando al 655-2018. Virgin Mobile sin huevonaditas. Por 800 pesitos. Chat de WhatsApp ilimitado. Por todo un día. Entérate en virginmobile.co. Felicidad es todo aquello que se brinda sin reservas. Una flor, un beso, la ternura del amor. La Navidad es todo aquello que nos hace recordar que la vida es bella, que diciembre es amor. Navidad. En esta Navidad, Café Águila Roja te acompaña con cariño. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. ¡Aló! Señor, habla con Pablo, experto en soluciones de Servientrega. Queremos confirmar, ¿es donde suena la música que debemos entregar su envío? Esperen que llegó el envío. Sí, aquí es. Gracias, amigo. En Servientrega hacemos todo para entregar tu envío antes de llegar a tu puerta y cuando estamos frente a ella. Servientrega, Centro de Soluciones. A todos sus amigos les desea todas las felicidades. La Mega te pega al cielo. Los vivimos contigo. Continuamos con el cartel paranormal de La Mega.
11 de la noche, 2 minutos. Bienvenidos al Cartel Paranormal de la Mega, a nuestra última hora de la noche de hoy. Estamos oyendo historias, estoy leyendo historias. Si usted quiere escribir la suya en Instagram, en @el-libro-del-cartel, en Facebook, en el Cartel Paranormal, y en Twitter, sus opiniones con el numeral de esta noche, historias en el cartel. Por ejemplo, aquí responde María José López a la pregunta que decíamos en Twitter. ¿Le gustaría que dedicáramos un programa especial a parálisis del sueño? Y dice, no, básicamente todas las historias son las mismas. Yo desde mi punto de vista, le respondería a María José López, en el tema paranormal no hay dos historias iguales. ¿Por qué razón no hay dos historias iguales? Porque el sujeto es diferente. Eso ya la hace diferente. Cada ser humano es diferente y la historia eso ya la convierte en distinta. Entonces, y es un tema de verdad lo de la parálisis del sueño, que hemos oído muchas historias, pero algunos cuentan el ver una sombra, otros cuentan no haber visto nada sino haber oído, otros no oyen ni ven sino sienten simplemente una presión en su pecho, a otros no les pasa nada, simplemente el no moverse. Entonces creo que son muchísimas las situaciones que entran en ese mundo llamado la parálisis del sueño. Por esa razón, este lunes festivo, ya lo programé, diferentes invitados darán su punto de vista de la parálisis del sueño. Usted, luego de oír eso, sacará su propia conclusión. Es más, hace poco en Netflix, no sé el nombre, pero si me hallan en Twitter, hay un documental acerca de la parálisis del sueño. Relatan diferentes historias. Si alguien me ayuda con el nombre, ahí lo diré para que se la vean. Historias. Ya voy a pasarme nuevamente por el Instagram. Antes, la Mega, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Quién habla? David. David, bienvenido al Cartel Paranormal. ¿Cuál es su historia? Bueno, pues efectivamente lo que usted estaba diciendo pienso que es verdad, porque pues todo el mundo somos un mundo aparte, ¿no? Y las historias o los sucesos que le ocurren a cada uno es diferente. De acuerdo. Yo creo que la respuesta, digamos, o lo que el significado de la parálisis del sueño tiene varias connotaciones, ¿no? La parte paranormal y he leído acerca también de la parte como científica, ¿no? Sí, de acuerdo, lo que los médicos podrían llegar a decir sobre eso. Sí, lo que es un lapso de tiempo de donde el cerebro se como que se despierta primero, ¿no? Entonces como que el cuerpo está en una etapa de reposo y como que no alcanza a despertarse igual que el cerebro, entonces uno empieza, digamos, a imaginarse alguna situación. Entonces puede suceder, o sea, puede tener muchas connotaciones, ¿no? Y ya la parte paranormal donde puede ya ser, no sé, un espanto, una bruja, un demonio, lo que sea, ¿no? De acuerdo. Sí, básicamente pues a mí, en lo que llevo en mi vida me han sucedido varias cosas, pero la más así como miedosa fue una vez, yo tenía que por ahí unos 10, 11, 12 años, no alcanzo a recordarme, pero eso me marcó mucho porque yo tenía como la maña o la costumbre de arroparme de pies a cabeza. No sé por qué me arropaba, y esa noche pues, me quedé solo en una habitación, solo porque pues mi papá se había ido y era la casa donde la abuela y habían muchas habitaciones y yo me quedé ahí solo. Y en ese momento pues yo sentí, o sea, como si alguien se me hubiera caballado encima y me hubiera tapado o sea, me hubiera con la cobija las dos manos, me hubiera, o sea, como me hizo presión, como a no dejarme respirar. Claro, en ese momento pues uno siente eso
y entra en pánico, y ahí es donde sucede, pienso yo, la parálisis del sueño, ¿no? Y pues no, pues uno luchando, y es como una lucha que uno siente que es como real. Y bueno, pues mi familia por parte de mi abuela es muy cristiana, ¿no? Ellos asisten a iglesias y todo eso, y ellos nos inculcaron mucho como clamar la sangre de Cristo, como: mijo, si usted algo le va a suceder o algo, cúrase con la sangre de Cristo. Yo en ese momento fue a hacer eso, ¿no? Pero siempre, o sea, yo sentí que fue harto tiempo el que yo estuve ahí luchando, pero llegó un momento en como que se fue esa vaina, y claro, yo de una vez quedé sentado y pegué un grito, pues pucha, que lo escuchó todo el mundo, no sé cuántos metros a la redonda, el grito tan berraco que... Y otras veces me ha pasado, ¿no? Pero pues yo pienso que esa es la más significativa, ¿no? Pues muchas gracias a usted, y el lunes pendiente de las opiniones de diferentes invitados acerca de la parálisis del sueño. Dice en Instagram Henry6956: buenas noches, Dani. Cuando yo era niño solía orar antes de dormir. Hubo una noche en la que me acosté muy cansado y olvidé orar, y esa noche fue muy tormentosa porque empecé a sentir demasiadas cosas. Sentía que me arañaban el ombligo, y en una de esas mandé la mano y cogí un dedo con una uña muy larga. Me asusté demasiado. Llamé a mi papá para que se acostara conmigo. Yo solía dormir con la cabeza tapada. Cuando llamé a mi papá me destapé, y ahí fue cuando en la pared del frente de la cama vi la sombra de un hombre con sombrero y las manos en la cintura. En ese momento llegó mi papá, se acostó conmigo y empezamos a orar juntos. Hasta ahí me acuerdo. Feliz noche, saludos para todos desde Medellín. Alex Rix dice: ¿qué más, Dani? Esto me pasó en varias ocasiones. Me despertaba tipo 3 de la mañana todo asustado, y en el espejo que está frente a mí veo una silueta como si estuviera viéndome fijamente. Historias. La Mega, buenas noches. Buenas noches, La Mega. ¿Quién habla? Yo Dani, Jason te habla. Jason, gracias por llamarnos. ¿Qué historia nos va a compartir? Bueno, Daniel, primero que todo, saludos para vos, para toda la mesa de trabajo y todos nuestros oyentes que están en sintonía de La Mega. Muchas gracias. Bueno, Dani, te explico. Yo soy una de las personas que sufre constantemente lo que dices, la parálisis del sueño. Pero te voy a comentar la historia más fuerte que yo tuve con respecto a ese suceso. Muy bien, ¿cuál es? Mira, tipas, más o menos hace unos 7 u 8 años, yo convivía con unos familiares. Yo apenas había acabado de llegar acá a la ciudad de Bogotá. Bueno, no tenía absolutamente nada, dormía prácticamente en el suelo. Más o menos ese día yo tuve una discusión con mi mamá, no le contestaba la llamada, nada. Con mis primos también tuve un altercado. Ese día decidimos realizar una oración, pues porque teníamos la costumbre de reunirnos. Y más o menos a la madrugada, tipo 3:30, 4 de la mañana, yo tengo la costumbre de dormir boca abajo. Y de un momento a otro, tripas, yo quedé durmiendo boca arriba, con los brazos abiertos y con las piernas entrecruzadas. Sí. Mira, tripas, es algo horrible que no se le deseo a nadie. No podía moverme en lo absoluto, me pesaba la lengua, sentía una presión en el pecho, no podía abrir los ojos. Y lo más fuerte, tripas, es que yo escuché una voz de ultratumba que me dijo: tú eres mío. Tú eres mío. ¿Esa voz de quién pudo ser? ¿Qué cree usted? No, tripas, o sea, una voz que no se compara absolutamente con nada humano. ¿Demoníaca? Más o menos, tripas. Otra historia más de mi parálisis del sueño. El lunes festivo, este lunes que viene festivo, ya les estoy preparando un buen menú de varios invitados, donde cada uno dará su opinión respecto a la parálisis del sueño, y usted, como nuestro amigo que acaba de contar su historia, y allá que el que está oyendo y le ha pasado esto, como decía un oyente, de pronto le damos una luz de lo que le pudo haber pasado. Y ahora en el cartel paranormal de La Mega, un invitado que dejará tu mente en shock, que te pondrá a pensar, o que quizás te dejará con miedo. Invitados en el cartel paranormal de La Mega.
noche, Daniel, Diego y a todos los oyentes del Cartel Paranormal de la Mega. ¿Cómo andan? Soy Juanpa Laguna, @Juanpa Laguna, tanto en Twitter como en Instagram. Y les quiero hablar de algo que está empezando a revolucionar en el mundo científico, porque ya lo están certificando, ya lo están corroborando los mismos científicos, los mismos centros de estudio en el espacio, y es la posible señal que se está enviando desde algún lugar del universo hacia nuestro planeta. En agosto de este año captaron señales de radio de baja frecuencia provenientes de algún lugar del espacio. Se les conocieron como estallidos rápidos de radio o Fast Radio Burst, un fenómeno misterioso captado desde algún punto del universo. Señales escurridizas y potentes, jamás detectadas en algún momento de nuestra historia. Duran un milisegundo, tienen la fuerza de 500 millones de soles, la cantidad de energía que mueve esta onda de radio, a pesar que es muy leve. Pues imagínense, 500 millones de soles. Se desconoce su origen, y el primer reporte de este Fast Radio Burst o estallidos rápidos de radio se dio en 2007, cuando astrónomos intentaron cazar estos ruidos y destellos, porque no solo se trata de un ruido, sino también una luz que aparece en algún punto del espacio. Son imposibles de predecir y toca tener paciencia y tener los instrumentos necesarios para una constante observación de estos fenómenos. En 2016 notaron que varias de estas frecuencias rápidas de radio, exactamente 16, provenían del mismo punto en el espacio, lo cual que puede asegurarse o puede deducir que es de una fuente que está más allá de la Vía Láctea. Y los físicos de Harvard, frente a estos estallidos, a estos 16 estallidos que ocurrieron en 2016, pues plantearon que se trataba de tecnología alienígena avanzada, es decir, inteligencia artificial proveniente del espacio, porque un solo estallido en un punto, pues sí, coincidencia, 2 estallidos, casualidad, 3 estallidos ya representan un patrón, y aquí se presentaron 16 estallidos desde el mismo punto. En 2017, investigadores de McGill University hicieron pública en una revista que se llama Astronomer's Telegram, que es un boletín para astrónomos, pues la detección de uno de estos estallidos rápidos de radio golpeando la Tierra desde una fuente desconocida con una frecuencia de 580 MHz, 200 MHz menos que un estallido convencional. Es decir, que muy probablemente se están acercando a una velocidad lenta. Esto ocurrió el 25 de julio de 2017 y lo llamaron el Fast Radio Burst 180725A. Alguien que se llama Patrick Boyle, que es el director de astronomía, o de Astronomics, Telegram, que es la revista, el boletín, dijo que ocurrió tanto en el día como en la noche este fenómeno. Dice que no hay una correlación entre los tiempos de llegada de la fuente con los megahertz. ¿Y esto a qué se puede deber? ¿Qué hipótesis manejan los científicos? Pues hay varias hipótesis. Primero, un estallido de neutrones. Segundo, agujeros negros. Y tercero, implosiones de cadáveres estelares. Obviamente sin descartar que tal vez algún tipo de vida extraterrestre está intentando enviarnos algún tipo de señal. Nada es seguro al hablar de ese tipo de frecuencias de radio rápidas. Se cree que estos estallidos cubren unas extensiones de frecuencia grandísimas y parecen llegar desde muy lejos. Es decir, si lo miramos desde aquí, sería un tema de años luz. Y es un fenómeno netamente energético. Lo extraño es que los 16 Fast Radio Burst que tuvieron mayor impacto se hicieron desde el mismo punto, algo que en teoría no debería pasar. Existe alguien que se llama A.B. Ladd, que es un científico del Centro de Astrofísica de Harvard, del Smithsoniano, y dice que vale la pena contemplar la posibilidad que su origen sea artificial, que sea mano de alguien inteligente que esté enviando estas señales de radio. Dice que son unos haces de luz producidos por civilizaciones extragalácticas. El señor Evil Lab se atreve a decir que civilizaciones inteligentes son quienes producen estas señales, y que las producen porque hay unas naves en el espacio que se mueven a través de ellas, como si estas señales de radio impulsaran esas naves hacia adelante mediante esos destellos de luz que los van llevando a explorar el universo. Si se aplicara esta tecnología en la Tierra, una nave espacial de la NASA,
o del centro ruso o de los chinos podría llegar a Marte en 3 días. Esto no lo digo yo, esto lo calculó la NASA. Si se usa la tecnología con la que se están enviando esas señales de radio hacia nuestro planeta, una nave llegaría en 3 días a Marte. Pues Avi Lev, del Centro de Astrofísica de Harvard, ya se los había comentado, cree que las señales pues provienen de un transmisor enorme, una antena grandísima de radio. Para que se hagan una idea, obviamente hay que medir esas proporciones, pero para que se hagan una idea, como si una antena de radio gigante estuviera parada en un cometa, en un planeta, en algún lugar del universo, y este elemento de construcción o de inteligencia alienígena pues propulse las naves. Es una teoría loca, pero que nadie puede asegurar, porque no sabemos por qué se está presentando el mismo patrón en estas señales de radio que están llegando precisamente a nuestro planeta y que incluso gente del proyecto SETI ha logrado detectar. Pues hasta aquí mi audio. Soy Juan Pablo Laguna, @JuanpaLaguna, tanto en Twitter como en Instagram, y tengo una invitación muy chévere que hacerles a todos ustedes. Este 17 de noviembre tengo algo que se llama Hablemos de Radio, un taller de radio para que usted practique, para que hablemos de cómo está la radio en Colombia, y vamos a hablar de periodismo de misterio. Si a usted le gusta el misterio, el terror, los fenómenos paranormales, las conspiraciones, pues vamos a estar tocando este tema en Hablemos de Radio en Bogotá. Para más información en @JuanpaLaguna me puede escribir, ahí voy a estar pendiente para que me diga, oiga Laguna, ¿qué es lo de Hablemos de Radio? O si no, en @JuanpaLaguna puede encontrar más información. Próximamente les voy a dar el número para que también se comuniquen con nosotros y puedan adquirir las boletas. Es con boletería a la venta. También les quiero recomendar mi podcast, Enigma Colombia, el podcast. El último que subí sobre brujería en Colombia, y para eso tengo un experto que se llama Gustavo González, y su vida la ha dedicado a buscar tipos de brujería en nuestro país. Todo esto en Spreaker o también en mi canal de YouTube, youtube.com @JuanpaLaguna. Daniel, feliz noche. Espero tengan un gran cartel paranormal. Este es el cartel de la Mega. El mundo paranormal se apodera de tu radio. Este es el cartel paranormal de la Mega. Gracias a Laguna por su información. 11:19 para esta noche. Historias paranormales. Aló, la Mega. Hola, buenas noches. ¿Quién habla? Con Diana. Diana. Sí. Bienvenida al cartel paranormal. ¿Cuál es su historia? Pues me pasa muy seguido y desde muy niña. Creo que el desdoblarme, el estar en mi cama, el verme por fuera. Cuando me fui a vivir con mi esposo, yo lo despachaba a él para el trabajo y resulta que siempre me quedaba viendo un programa y no sé si me quedaba dormida, pero yo escuchaba el programa muy ahí pues normal. Y resulta que siempre de mi cuarto salía un hombre, se metía como quien dice detrás de mi televisor, bajaba por unas gradas y todas las mañanas era lo mismo. Esa persona un día estaba de camisa amarilla, otro día estaba de camisa roja, pero era el mismo tipo. Cuando yo trataba de despertarme, pues era un poquito difícil, pero cuando lo lograba, estaba todo ahí tal cual, el televisor, el canal, o sea, todo muy normal. El señor nunca lo conocí. Sí. No sé qué pasaba con él. Después me cambié de casa, pensé que era la casa, y una noche me desperté y a los pies de mi cama habían 2 sombras negras, una alta, una bajita, leyendo, hablando en lenguas, como con un libro en la mano, y empezó un olor muy fuerte a tabaco. Finalmente también me desperté, el temor era pues fuerte, pero me empecé como a acostumbrar a vivir con eso. Todo el tiempo me pregunto lo mismo, pero lo más fuerte fue de pronto hace 8 años.
Una noche estaba yo un poquito incómoda, sin poder dormir, con mucho sueño, pero cada que lograba dormir, había un ruido que no me dejaba dormir. Yo me volteaba para un lado, me volteaba para el otro. Hubo un momento en que ya me volteé pues como de lado, y cuando me fui a voltear hacia arriba no pude porque debajo de mí había alguien. Yo volteo y veo, y era una mujer haciéndome, como morboseándome. Entonces la reacción mía fue pegarle un codazo porque me pude mover. Me fui hacia el patio. Yo compartía un apartamento con un amigo, entonces le conté rapidito y me acosté en el cuarto con él. Y justo a las 6 de la mañana en punto, nos despertó un ruido en mi cuarto, y era que toda la ropa de mi armario estaba en el suelo. Seguían todas las noches los ruidos, esa misma como zozobra, ya cada vez más fuerte. Otra noche, en esa misma casa, volvió, y yo no quise volver a dormir en mi cuarto, entonces dormía en la sala. Esa noche una mujer, esa misma mujer que me había morboseado la primera vez, brincó de la parte de atrás de la casa, y detrás de ella brincó un hombre, se me fueron encima, me atacaron. Sí. Y obviamente yo lo único que pude hacer fue empezar a rezar el Padre Nuestro, y con un muñequito que yo dormía empecé a pegarles, y así tal cual me desperté luchando con ellos. Me dolían mucho los brazos, me dolía la cabeza. Después de eso me fui a otra casa. Me sentía también mal, tipo 11 de la mañana. Me dio por acostarme porque estaba como cansada, como enferma. Mi hermana estaba al frente de mi cuarto lavando, y mi cuñado lavando el carro. De pronto, uno de vestido azul se sentó en el marco de mi puerta, me pidió ayuda. Yo le decía que no le podía ayudar porque no sabía quién era. Entonces volvió y me ocurrió que me desdoblé y fui hasta donde el niño. Y el niño me quería dar la mano y que me fuera con él. Obviamente, pues no sé si fue que puse fuerza, me desperté y estaba lo mismo, mi hermana lavando, o sea, todo es muy real. Entonces, he vivido con eso mucho tiempo, creo que desde niña, viendo cosas. Un señor espiritista me decía que me metiera al mundo pues espiritual y que empezara a trabajar con ellos, pero le tengo mucho temor. Pero si en este momento llego a ver una sombra o cualquier cosa de esas, creo que ya no le tengo miedo porque pues ya estoy como acostumbrada. Pero ya meterme de lleno a trabajar espiritualmente y quererlos ayudar es un temor, y me encantaría saber qué puede pasar ahí en mi vida. Se dice que muchas personas pueden tener dones, así como esta mujer que acaban de oír ustedes. Se recomienda, y no lo digo yo, sino lo dicen los invitados muchas veces, que dependiendo del don que uno crea tener, pues qué bueno asesorarse de una persona que cuente con ese mismo don, para usarlo como de guía, ¿no? O sea, si uno cree que tiene el don de hablar con espíritus o ver esos fantasmas, por ejemplo, buscar a alguien que también haga esa labor, que los vea, y hasta a usted le sirve para comprobar si la persona con la que usted está pidiendo ayuda es un charlatán o es de verdad. Pero imagínese usted que llegue con su don y diga: señor, yo estoy viendo aquí algo en este momento, dígame usted qué está viendo, y qué tal que le responda lo que usted está viendo. Entonces serían dos personas como viendo el fantasma, ¿no? Pero sí es bueno una asesoría, y para uno no enloquecerse, ¿no? El saber cómo llevar eso. No debe ser fácil empezar a oír voces, ver espíritus, ver el futuro. No creo que ningún don debe ser fácil de llevar. La Mega, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? No le voy a dar mi nombre, perdóneme. Tranquila, queremos oír su historia. Voy a ver si puedo contar esta historia fuerte que tengo que contar porque me prestaron este celular por inconvenientes aquí donde estoy. Adelante. Yo también sufro parálisis del sueño, he sufrido unas 3-4 veces, yo soy una persona mayor, pero yo tengo una cantidad de sensaciones y veo y un poco de cosas, tengo mucho para contar.
pero en una de esas de parálisis del sueño, a mí me violaron. Un espíritu me violó a mí. ¿Me está escuchando? Sí, señora, adelante. Aló, ¿me está escuchando? Sí, señora, adelante. Bueno, me violaron. Yo estaba paralizada, como cuentan las personas que están hablando. Eso es tremendo, no puede uno gritar, no se puede mover y uno está consciente, pero no le sale ni la voz. Y yo estaba durmiendo hacia el rincón de mi cama, y entonces en la orilla, mientras yo forcejeaba conmigo misma, siento que me introducen por el ano una cosa, ven, encima de mi ropa, ¿cómo la ve? Una cuestión, pero no un pene, sino una cuestión gruesa, como yo le pondría como el tamaño de una tusa, algo así, no sé explicar. Sí. Yo no podía reaccionar hasta que al fin me puse Virgen María, dije. En ese instante se acabó eso. Pasó la cosa y 2 días yo estuve mala de mi esfínter de atrás y me sentía como, ¿sí me entiende? Como si me hubieran metido algo extraño atrás. Sí. 2 días estuve así, entonces dije yo, esto no pudo ser una... Eso le quería preguntar yo, al siguiente día, después de esa noche donde usted relata que algo, un espíritu, un fantasma, la violó, dejó rastro en usted, o sea, usted amaneció resentida, con marcas, todo. Con marcas en mi cuerpo ni en mi ropa, no, porque eso fue encima de mi ropa. Okay. Yo no vi nada, yo me revisé y nada, pero 2 días estuve con mi ano mal, ¿me entiendes? Sí. Yo caminaba y yo me sentía como abierta. 2 días estuve así. Entonces yo dije, a mí sí me violaron. Esto no es normal porque uno no puede sentir eso en 2 días. Yo caminaba y me sentía mal. Sí. Entonces eso fue real. Pero fue un espíritu, porque en el momento en que yo digo, Virgen María, que ya pude al fin, se desaparece eso. No hay nadie, no hay nada. Entonces, ¿qué tiene que ser eso? Eso es un espíritu. ¿Fue al médico? No, porque después eso se quitó, pero como yo sé que era un espíritu, un médico no me va a entender eso. No, pero a lo que voy yo es, el médico es clave, porque si usted está resentida y tiene dolor y algo... No dolor, pues, me sentía como... Pues un chequeo para ver y que le dijeran, porque eso también confirma el que uno haya pasado por ese suceso, ¿no? Que el médico le diga, mire, efectivamente sí hay... Por eso le está doliendo, le está molestando, aquí usted presenta algo extraño. Y 2 días, a los 2 días se me pasó, pero yo sí dije, a mí un espíritu me violó. ¿Cómo puede ser eso que te violen estando durmiendo acostada encima de tu ropa? ¿Cómo puedes entender eso? Encima de tu ropa, porque yo sentí que estaba encima de mi ropa. Yo no sentí piel con piel ni nada de eso. Sentí como si usted coge un palo y le pone trapos y lo introduce. No fue sino una cosa, ¡pim!, ya, porque yo alcancé a gritar. Pero ¿cómo se entiende eso? Mi ropa limpiecita, yo me desperté, yo me revisé perfecto. ¿Me escuchas? Que de pronto esto se va a cortar. No, sí la estamos oyendo. Ah, bueno. Entonces, cuando yo abro los ojos y ya puedo abrirla, no había nadie. Entonces eso puede ser, eso es un espíritu, porque ¿quién más pudo haber hecho una? Yo vivo sola. Aquí no hay nadie en mi casa. Entonces, ¿cómo puedes? ¿Qué médico me va a entender eso a mí? Historias en el cartel paranormal. Agradezco la llamada de la señora. Chef Dan dice, alguien me estuvo comentando acerca del demonio de la Place y recordé algunas cosas de las que hablaron en su programa sobre los tulpas. Sería interesante intentar relacionar ambos temas. Lo paranormal es aquello que no es normal, o sea que no sigue una norma. Es una conducta caótica. Curiosamente, la física cuántica ha demostrado que las realidades se rigen por el caos. Por eso hago mención de las paradojas como hechos paranormales que invalidan a la lógica. ¿Dios no juega a los dados? Noche de historias, de invitados que también nos relatan sucesos. Y ahora en el cartel paranormal de la Mega, un invitado
que dejará tu mente en shock, que te pondrá a pensar o que quizás te dejará con miedo. Invitados en el cartel paranormal de la Mega. Sei partita con il 3, adesso hai dubbi con il 7, credo che tu abbia definitivamente escluso il 5 e l'8 dai tuoi ragionamenti. Palabras lanzadas al viento, palabras que tienen uno de los idiomas más lejanos del nuestro, el búlgaro. Sí, señores, estoy acá en la capital de Bulgaria, se llama Sofía, tiene nombre de mujer y en la mitad, en el centro de esta ciudad, hay una estatua con una columna, arriba de ella la escultura de una mujer dorada que parece bendecir cada calle, cada ladrillo, cada bloque y cada edificio de la ciudad. Sofía es una metrópolis, a pesar de que no tiene 2 millones de habitantes, a lo sumo llega a ese número. Es una ciudad importante, la última gran ciudad europea al este, porque a solo pocos kilómetros se encuentra Turquía, el Islam, la puerta a Medio Oriente. Si uno trazara una línea, estamos más cerca de Irak que de París, y aquí estoy yo, en esa ciudad, descubriendo sus misterios gracias a ustedes, gracias a los que me escuchan en el cartel de la Mega. Les quiero contar 2 o 3 cosas que me pasaron hoy que realmente le abren a uno la mente, como cuando usted era pequeño y le enseñaban cosas nuevas, como cuando uno es chiquito y la mamá le muestra, por ejemplo, cómo funciona una estufa, o su papá, si era inquieto, abría un radio y usted veía los transistores. Adentro de los objetos, adentro de las máquinas, hay tuercas, hay chips, hay una gran cantidad de cosas que nos parecen mágicas, y aquí, en esta ciudad, sucede exactamente lo mismo. Y para eso les quiero contar muy rápidamente que debajo de los pies, que debajo de las suelas de los zapatos, a cada paso que damos en esta ciudad, se esconde el misterio. Mi nombre es Esteban Cruz Niño. Si quieren seguir todo mi viaje por Europa que estoy haciendo para ustedes, los oyentes del cartel de la Mega, solo tienen que entrar en mi Instagram, que es @cruzescribiente. Coloque usted en Instagram Cruz Escribiente y ahí salgo yo, y pueden ver mis imágenes, conocer mi jeta y viajar junto conmigo por los lugares más ocultos y secretos de Europa, en exclusivo aquí en el cartel de la Mega. Y la historia que le quería contar a ustedes es una historia de secretismo. Les decía que a veces su mamá les mostraba cómo era por dentro un carro, les destapaba el baúl, o le mostraba a usted en su casa cómo era por dentro un radio de pilas, ese radio por el que tal vez usted me escucha. Uno quedaba asombrado, veía como esos cables de colores daban vueltas y se envolvían en una máquina que traía voces imposibles, voces como la que llega en este momento, gracias a la magia de las ondas hercianas, hasta sus oídos, o gracias a internet. Pues bien, debajo de la ciudad hay también una gran cantidad de cables, los que nos llevan la luz, la energía, pero debajo de Sofía hay un secreto. Debajo de Sofía hay algo que se oculta, que a nosotros los colombianos nos parece imposible. Ahí abajo de cada una de esas piedras hay una ciudad perdida, como El Dorado, la ciudad perdida de los muiscas, que nosotros supuestamente tenemos en Colombia y que fueron buscadas por una gran cantidad de conquistadores, misioneros. Los españoles llegaron a buscar la ciudad con techos de oro que nadie ha encontrado y que muchos dicen todavía está enterrada en el fondo, por ejemplo, de la laguna de Guatavita, o por ejemplo la ciudad de Agartha.
Una ciudad que para muchos se oculta entre los montes del Himalaya. Se dice que los budistas que están allá en Agartha están en este momento orando y que es una ciudad, una citadela espiritual que nadie ha podido encontrar. Los rusos la buscaron por siglos y nunca la hallaron. Pero acá, en Sofía, sí hay una ciudad abajo, abajo de las piedras, abajo de las montañas que la rodean. También hay unos ríos subterráneos, unos ríos que llegaban a esta ciudad perdida en los siglos. Les estoy hablando de Sárdica. Debajo de la ciudad de Sofía, en 1997 se empezó a construir el metro. Habían pasado muchos años, los gobiernos comunistas no habían hecho mucho, tampoco los invasores otomanos que gobernaron durante cinco siglos a los búlgaros, hasta que a finales del siglo XIX los rusos los echaron. Fue solo tras la caída del comunismo que se empezaron a construir túneles para un metro subterráneo, para que los trenes pasaran y para que en las estaciones nosotros nos subiéramos en ellos y cogiéramos ahí los trenes. Eso es lo que hemos hecho. Pero ¿saben qué encontraron? Encontraron algo increíble. Cuando empezaron a romper, cuando empezaron a abrir, surgieron piedras, pero no eran piedras normales. Tenían dimensiones grandes, gruesas, y de repente columnas largas con inscripciones en griego antiguo. También abrieron más y de pronto surgieron las puertas de casas. Luego, donde había una piscina pública, la piscina donde la gente se bañaba. Más adelante llegaron al fondo de una iglesia y aparecieron unas extrañas tumbas circulares, grandes como si fueran pequeñas casas. Se las voy a describir, aunque están en mi Instagram, @cruzescribiente. Era como un iglú hecho de piedra y tenían pintadas en el fondo formas que hablaban de Cristo y puertas con el crucifijo, con la cruz en donde murió el Salvador. Habían descubierto que la ciudad estaba construida sobre una antigua ciudad perdida, la ciudad de Sárdica. Hoy en día, escuchen bien esto, todos los búlgaros saben que el centro de su capital, Sofía, fue hecha sobre las ruinas de una ciudad romana que tenía calles, que tenía piscinas, pero sobre todo tumbas elaboradas, extrañas, con símbolos griegos y romanos y crucifijos. ¿Qué pensaría usted si descubrieran de un momento a otro, que debajo de la ciudad en la que vive hay otra oculta? Hay una ciudad perdida. Eso es lo que pasa aquí en Bulgaria. Aquí se encontró la ciudad perdida de Sárdica, justo debajo de donde estoy hablando yo en este momento, justo debajo de donde pasan todos los días cantidades de automóviles y cantidades de trenes. Allí se ocultaba la historia, pues en esa ciudad fue donde se hizo un concilio por un emperador llamado Constantino, que cambió la Biblia. Si no fuera por ese momento, tendríamos una visión religiosa, una visión de Dios distinta, y esa ciudad se perdió para siempre, y hoy en día solamente es una ruina que yace bajo nuestros pies. Desde Sofía, Bulgaria, les habla Esteban Cruz. Si quieren seguirme, pueden seguirme en Twitter como @cruzescribiente. También lo pueden hacer en Instagram como @cruzescribiente. Hay fotos de todo lo que les he contado ahí para que lo miren y me cuenten qué piensan. Y en Colombia también tenemos misterios, ciudades perdidas, y también se habla de algo tan extraordinario como una pirámide. Tenemos una ciudad en Colombia en la cual hay una pirámide en un barrio. Hay fotos y hay también videos y análisis arqueológicos que nos muestran que incluso habían tumbas en ese lugar. Ese lugar está en medio de un barrio, una ciudad de Colombia. ¿Y saben qué? ¿Quieren saber cuál es? Todo está en Expedientes X Colombia, mi último libro. ¿Quieres saber la historia de en qué ciudad está esa pirámide gigantesca
colombiana, solo tienes que comprar Expedientes X Colombia en cualquier librería del país, panamericana o nacional. Incluso estos días mucha gente me ha escrito diciendo que después de leer ese libro piensa que en nuestro país hay realmente una gran cantidad de lugares misteriosos y extraños, y me dicen que se sienten felices de leer para ellos la Biblia de lo paranormal en Colombia. Expedientes X Colombia. Muchas gracias, don Daniel Tres Palacios. Me despido aquí desde Bulgaria y su capital Sofía, en exclusiva para el Cartel de la Mega. El mundo paranormal se apodera de tu radio. Este es el Cartel Paranormal de la Mega. Aquí estamos en el Cartel Paranormal gracias a Esteban Cruz. Viaja mucho, pero nos educa bastante. La Mega, buenas noches. Sí, buenas noches, ¿con quién hablo? ¿A dónde llama usted, amigo? El Cartel Paranormal, para contar una historia, por favor. Claro, amigo, Dani Tres Palacios lo saluda, bienvenido y oímos su historia. ¿Cómo está, Daniel? Buenas noches. Bien, gracias, ¿cómo le ha ido a usted? Bien. Me alegra para mucho. felicitarlo por su programa, Daniel. Gracias, amigo, muy amable, y bueno, es hora de compartir su historia. Bueno, Daniel, pues hace algunos años, yo tenía aproximadamente unos 15 años, y resulta que sufría la parálisis del sueño, dado que, pues, pienso que el comportamiento en ese tiempo con la familia no era lo indicado. Una vez acudí a la iglesia, pues, debido a esa parálisis ya era muy seguida, ya era tal el punto que no podía ir a estudiar. Me dijo el padre de la iglesia que pues pusiera la Biblia encima de la mesa de noche y la ubicara en el Salmo 91. Sí. Y pues resulta que funcionó. Desde ese entonces pues duermo con la Biblia abierta en el Salmo 91 y funcionó totalmente, no volví a sufrir el tema de la parálisis del sueño. Entonces todo muy bien desde entonces. No sé si de pronto pues esto que acabo de compartir le puede servir a alguno de los demás oyentes. Buenísimo su dato, muchísimas gracias, y repito, este lunes festivo tendremos un programa sobre la parálisis del sueño para que no se lo vayan a perder. Diferentes opiniones, ojalá les pueda ayudar en algo ese programa este lunes festivo sobre la parálisis del sueño. Hemos oído muchas historias la noche de hoy. Falta el top de Robles, que cada noche envía un top sobre diferentes cosas. Tienen que estar pendientes, ahorita vamos a cerrar con el top de hoy. Raro lo de los espíritus violadores, pero he escuchado que existen los íncubos y súcubos, dice Gato Negro. Sí, respecto, me imagino, a la historia de la mujer. A esta hora fuerte aguacero en Fusagasugá con neblina y fuertes vientos, dice Andrés Penagos. Un abrazo a cada uno de los que nos oye. Los voy a dejar esta noche con el top de Edwin Robles cuando faltan 15 minutos para la medianoche. Luego vendrá una pausa muy corta y la repetición del programa de hoy. Muchas gracias por sintonizarnos en su radio, de verdad. En la producción Diego Bernal, el saproductor. Y mañana nos conectamos de nuevo en el Cartel Paranormal a las 10 en punto de la noche. Amantes de estos temas, con mucha seriedad y mucho respeto, les deseo una feliz noche. Yo soy el Tripas Dani Tres Palacios y que en paz descansen. Al Cartel Paranormal de la Mega llega el top de los misterios, las leyendas, cosas imposibles de creer, libros recomendados y mucho más, con Edwin Robles. Hola queridos amigos, pero muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo top en el Cartel Paranormal de la Mega. Y hoy hablaremos de
películas. Sí, señores, las películas más largas de la historia. ¿Usted cómo cree o imaginará que de pronto en todo el universo del cine haya tal vez visto películas que por su duración se hayan sobrepasado completamente del metraje? Pues sí, señores, aquí tenemos este top. Por su duración, las cintas cinematográficas se pueden clasificar o en cortos de menos de 30 minutos, en medios de 30 a 60 minutos y largometrajes más de 60 minutos. Ojo con eso. Entre estos últimos destacan algunos filmes que pueden durar incluso varios días. ¡Wow! Pues queridos amigos, bienvenidos esta noche al top de las películas más largas de la historia. Soy Edwin Robles y los invito en este momento para sumergirnos en el cine. Número 10, El reloj, película del 2010. En honor a su título, esta película dura exactamente 1440 minutos. ¿A cuánto equivale esto? 24 horas o un día. Compila escenas clásicas donde aparecen relojes que de manera sincronizada marcan la hora que transcurre en la propia cinta. Su creador es el artista visual y músico suizo-estadounidense Christian Marclay, quien obtuvo por este film el León de Oro en la Bienal de Venecia del 2011. ¡Wow! Número 9. Psicosis, 24 horas, 1993. A partir de la película Psicosis del 60 de Alfred Hitchcock, el realizador británico Douglas Gordon rindió un homenaje a este clásico del cine, ralentizando las imágenes de 24 a 2 fotogramas por segundo. Su propósito fue extender la duración original del film de 109 a 1440 minutos, o sea, 24 horas o un día. La cinta completa se ha exhibido en formato de instalación en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Otro dato sorprendente. Número 8. 5 estrellas, o bueno, 5 estrellas no, realmente es 4 estrellas. Uno no adivina el concepto de esta película, pero originalmente se llama 4 estrellas, de 1967. Constituye el título de esta película del artista pop estadounidense Andy Warhol y aluden a la calificación que los críticos de cine suelen dar a los mejores films de la cinta y que no mereció tal valoración. Dura 1500 minutos, o sea, 24 horas o un día, como las dos anteriores, y consta de decenas de cortos de los más diversos temas, cuyas imágenes fueron presentadas superpuestas a través de los 2 proyectores que estaban instalados allí. En su estreno y única exhibición fue puesta esta película a nivel histórico. Número 8. Número 7. La película más larga y absurda del mundo, de 1970. Para esta cinta, que dura 2880 minutos, 48 horas o 2 días, su director, el británico Vincent Pattulillard, recicló el material de manera inédita, ya fuera desechado o no utilizado, o de distintas filmaciones, noticiarios, mensajes publicitarios, largometrajes, etc. El resultado es una prolongada e inconexa secuencia de imágenes en movimiento que hace honor a su título. Número 7. Número 6. La cura para el insomnio, de 1987. Esta película del cineasta estadounidense John Henry Timmins IV hace honor a su título con una duración de 5220 minutos, o sea, 87 horas o el equivalente de 3 días. Consiste en una secuencia de videos musicales y escenas de películas porno que transcurren mientras el poeta Lee Groban ante la cámara hace un poema de más de 4000 páginas. Se cuenta que en su estreno en Chicago, en Illinois, en los Estados Unidos, nadie se quedó a verla completa, ni yo me hubiera quedado. Número 5.
Matroshka o Matroshka, como se pronuncie, realmente no la sé pronunciar muy bien, de 2006. Tiene una duración de 5.700 minutos, o sea, 95 horas. El equivalente 4 días. Es una película experimental de la cineasta alemana Karin Hodler, y a partir de la foto fija de un adolescente montando en bicicleta se presentan de fondo imágenes en movimiento muy lento, además perceptible como calles, casas, garajes, el cielo, etcétera, etcétera, etcétera. Se estrenó en Frankfurt, en Alemania, y no se ha vuelto a exhibir públicamente. Número 4, Beijing, 2003. De esta película del 2004, dirigida por el artista plástico disidente chino Ai Weiwei. Es un documental que dura prácticamente 9.000 minutos, o sea, 150 horas, el equivalente son 6 días, y consiste en una serie de imágenes filmadas desde el asiento del pasajero de un vehículo, recorriendo las calles de la capital de China a lo largo de 16 días. Cada imagen corresponde a un momento y lugar donde se muestran cambios y contrastes de la vida de esta ciudad y de sus habitantes. Número 3, Cinematón, de 1978 al 2017. Es un documental francés hecho por Gerard Corant, conformado por segmentos de filmación o cinematones, así se denomina. Aquí se han realizado 3.000 tomas de personalidades y gente común y corriente. La duración es de 11.940 minutos, o sea, 199 horas u 8 días. Número 2, Tiempos modernos por siempre, del 2011. No la confundan con Tiempos modernos del señor Chaplin. Esta coproducción de Finlandia, Dinamarca y Vietnam, dirigida por, es impronunciable el nombre de este director. Es un documental de duración de 14.400 minutos, o sea, 240 horas o 10 días. Muestra la decadencia del mundo representado en el deterioro del emblemático edificio Stora Enso en Helsinki, Finlandia, en el transcurso de miles de años. Número 1, Logística, del 2012. En 53.280 minutos, 880 horas, lo que equivale a 37 días, esta película narra en tiempo real y orden cronológico inverso el proceso para que un podómetro, aparato que cuenta los pasos, fabricado en Bao'an, en China, llegue a manos de un comprador en Estocolmo, Suecia. Y este documental, escrito, dirigido y producido por los suecos Erika Magnusson y Daniel Andersson, quienes buscaron responder a la pregunta de dónde vienen los aparatos que usamos cotidianamente. Pues, queridos amigos, este es un top bastante grande